¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, ¿por qué nos dio Dios el libre albedrío? La pregunta de por qué Dios les dio a los humanos libre albedrío a menudo surge en una discusión sobre el problema del mal. Alguien preguntará por qué hay tanta maldad en el mundo, y la respuesta es que los seres humanos han elegido hacer cosas malas. Dios no tiene la culpa. La pregunta de seguimiento es si Dios supiera todas las cosas malas que la gente elegiría hacer, ¿por qué nos daría libre albedrío? La respuesta, estándar, parece ser que, para que el amor sea real, no debe ser forzado. Si no pudiéramos rechazar a Dios, entonces tampoco tendríamos la capacidad de amarlo de verdad. Algunos teólogos llegan incluso a decir que la libertad humana es el bien supremo y que ni siquiera Dios la violará. El amor genuino y el bien genuino solo pueden existir en un mundo donde hay una oportunidad para el rechazo genuino y el mal genuino. Algunos añaden que, puesto que Dios conoce todas las posibilidades, el mundo que Él creó debe ser aquel en el que resulte la mayor cantidad de bien. De todos los mundos posibles, el que Él hizo es el mejor. El problema con esta línea de pensamiento es que, aunque intelectualmente puede ser un poco satisfactoria, nunca se articula en las escrituras. Lo que sigue son algunos pensamientos más que pueden ayudarnos a formular algunas conclusiones sobre por qué Dios nos dio libre albedrío. Por lo menos nos darán todo el peso de la evidencia bíblica. En primer lugar, tenemos que admitir que el libre albedrío está limitado por las posibilidades físicas. El libre albedrío no puede significar que somos libres de hacer lo que queramos. Probablemente a mucha gente le gustaría volar como Superman o ser tan fuerte como Sansón o teletransportarse de un lugar a otro, pero las limitaciones físicas les impiden hacerlo. En un nivel, esto puede no parecer un problema de libre albedrío, pero no es completamente extraño, porque Dios creó un mundo en el que la gente desea hacer estas cosas, pero no puede hacerlas. En este sentido, Dios ha restringido el libre albedrío. Cuando oramos por algo, a menudo oramos para que el libre albedrío de otra persona sea restringido por circunstancias externas y limitaciones físicas. Si un dictador brutal invade un país vecino, y oramos por su derrota, ciertamente estamos orando para que el dictador no pueda hacer lo que quiere hacer. Muchos que sostienen que el libre albedrío humano es el bien supremo tampoco tienen ningún problema con la idea de que Dios podría intervenir en un caso como este e impedir que una persona logre lo que ha elegido hacer. En la forma en que Dios creó el mundo, ha incorporado muchas limitaciones que obstaculizan nuestra voluntad y limitan nuestras elecciones. Asimismo, Él puede intervenir para limitar aún más nuestras opciones de circunstancias fuera de nuestro control. Teniendo esto en cuenta, quizás podríamos definir el libre albedrío como la capacidad de elegir lo que queramos, dentro de los límites de las limitaciones físicas. Esto trae a colación el segundo problema, que tiene que ver con lo que queremos. Para hacer frente a este problema, Martín Lutero escribió su tratado La esclavitud de la voluntad. El problema no es que no seamos libres de elegir lo que queremos, sino que lo que elegimos está severamente limitado por nuestros deseos. Elegimos libremente desobedecer a Dios porque eso es lo único que queremos hacer. Así como no podemos volar como Superman debido a nuestras limitaciones físicas, no podemos obedecer a Dios debido a nuestras limitaciones espirituales. Somos libres de elegir todo tipo de formas de desobedecer a Dios, pero simplemente no podemos elegir obedecer a Dios sin que nuestros deseos sean radicalmente reorganizados. Algunos dirían regenerados, y somos impotentes para hacerlo por nuestra cuenta. Romanos capítulo 8 versículos 5 al 8 identifica las limitaciones espirituales de nuestro libre albedrío, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, énfasis añadido. Por el contexto, está claro que aquellos que viven conforme a la carne son incrédulos. Sus voluntades están esclavizadas por el pecado, y así el pecado es todo lo que quieren hacer. No pueden someterse a la ley de Dios. Si este es el caso,
¿quién entonces puede ser salvo? Todas las cosas son posibles para Dios. Marcos capítulo 10 versículo 27. El Señor obra en algunos para energizar sus espíritus y darles el deseo de arrepentirse y creer. Ver Hechos capítulo 16 versículo 14. Los pecadores no hacen esto por sí mismos, sino solo bajo el poder de convicción del Espíritu. Si fuera de otra manera, los salvos podrían jactarse de que poseían alguna sabiduría o superioridad moral que los llevó a optar por arrepentirse y creer cuando fueron confrontados con los hechos, aun cuando tantos otros continúan rechazando el Evangelio. Pero somos salvos por gracia, y nadie puede jactarse. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dios no está obligado a salvar a nadie, Él tiene libre albedrío, pero Él ha escogido salvar a algunos liberando su voluntad para que lo elijan a Él. A otros les permite continuar en rebelión, que es exactamente lo que quieren hacer. En cualquier caso, las personas toman decisiones reales y sin coerción. Los cristianos son las únicas personas que tienen el libre albedrío para obedecer a Dios, pero aún tienen una naturaleza vieja que los empuja en la otra dirección. Romanos capítulo 6 versículos 12 al 14 dice: No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un día, los creyentes serán confirmados en santidad, glorificados, y ya no podrán pecar. Sin embargo, su amor por Dios será genuino. Serán libres de hacer lo que quieran, pero no querrán hacer nada que desagrada a Dios. Quizás Adán y Eva fueron los únicos seres humanos que realmente tenían libre albedrío. Dios sabía exactamente lo que elegirían, pero les permitió elegir. Sin embargo, Él no hizo que lo hicieran. Dios no tienta a nadie a hacer el mal. Santiago capítulo 1 versículo 13. Adán y Eva podían obedecer a Dios y no pecar, pero eligieron pecar. La Biblia nunca dice que Dios les dio esta opción para que el amor fuera genuino. Esa es una explicación lógica de por qué Dios nos dio el libre albedrío, pero no es una explicación explícitamente bíblica. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Ciertamente, Él podría haber creado personas que simplemente no serían tentadas. La Escritura solo da una razón, para que Dios se glorifique a sí mismo. Todo el plan de redención es alabar la gloria de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 14. De hecho, antes de la creación, Dios ya había determinado un plan de redención. Efesios capítulo 1 versículo 4 dice que Dios había escogido salvar a algunos antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice que los nombres de los creyentes fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, incluso antes de que existieran. Todo es para la gloria de Dios. El eventual castigo de aquellos que libremente lo rechazan y la salvación de aquellos que creen en obrar para su gloria. En el proceso, se ven el poder y la paciencia de Dios, y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 9 versículos 22 al 24. Dios creó un mundo donde la gente podía optar por desobedecer, y Él permite que la gente de hoy continúe rebelándose contra Él para glorificarse a Él mismo. Una forma en que Él hace esto es que misericordiosamente salva a algunos y con gracia les permite compartir su gloria mientras les da a otros el castigo que merecen. Como es de esperar, esta doctrina es totalmente insatisfactoria para los que están en rebelión contra Dios y no tienen ningún deseo de darle gloria. Cuando nos involucramos en el evangelismo o la apologética, a menudo nos sentimos tentados a ofrecer otra respuesta más satisfactoria, que enfoca la salvación en el beneficio de la humanidad. Debemos resistir esa tentación y mantener el enfoque en la gloria de Dios. Dios no obliga a las personas a rechazarlo. Simplemente les permite hacer lo único que quieren hacer, pecar, y les permite hacerlo con mucha variedad y creatividad. Dios no obliga a las personas a aceptarlo, pero las persuade con tácticas que no pueden rechazar. Dios tiene el control, pero los humanos toman decisiones reales.
De alguna manera, el control de Dios y la libertad humana son perfectamente compatibles. En el análisis final, hay preguntas que simplemente no pueden ser respondidas o entendidas por completo, y nunca debemos ponernos en el lugar de juzgar a Dios al declarar lo que un Dios amoroso debería hacer, o un Dios justo debería haber hecho. Después de terminar una larga sección sobre el control de Dios y la elección humana, Romanos 9 a 11, Pablo concluye con esto. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero, para que le fuese recompensado? Porque de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11 versículos 33 al 36. Y Pablo termina la carta a los romanos con esto: al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romanos capítulo 16 versículo 27. Dios creó el mundo como lo hizo y les dio a los humanos las libertades que tienen para poder glorificarse a sí mismo. La glorificación de Dios es el mayor bien posible. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.